un vaquero viudo, una cena y una decisión que cambió dos destinos para siempre. El atardecer en las lomas de Montana tenía la misma dureza que una promesa rota. El sol caía como una moneda vieja detrás de la sierra, y el viento barría el polvo de los caminos dejando en la piel un sabor seco a hierro y a recuerdos. Frente a la casa de madera, una cruz sin barniz marcaba la tierra. Miriam Corrin, 1843-1878. Era la única nota clara en la inmensa partitura del rancho Corrin, una letra que nadie se atrevía a cambiar. Y Thaddeus se empeñaba en leerla una y otra vez, como si comprendiera mejor a la muerta por el gesto oneroso de repetir su nombre. La casa olía a desuso y a carbón apagado. Cada silla tenía su lugar inexistente, una tarea que antes ninguno cuestionaba. Thaddeus Corrin, de hombros anchos y manos agrietadas por el frío del amanecer y por la cuerda de los arreos, permaneció de pie junto a la tumba, hasta que la oscuridad lo hizo volver. La gente del valle había ido y venido. Algunos ofrecieron palabras que raspaban poco, otros trajeron una olla con más sopa de la necesaria. Nadie supo cómo se acomoda una familia rota. Nadie tenía una respuesta para 10 bocas y una casa que crujía. Los hijos de Thaddeus se movían como sombras que buscaban su lugar dentro de aquella pérdida. Calder, el mayor, tenía 17 años, y la manera en que miraba el horizonte dejaba ver planes no concretados. Su mandíbula se apretaba con la decisión de quien sabe que debe tomar el relevo, pero aún duda. Hetty, 15, se aferraba a las cosas que eran de Miriam, una jarra de latón, un pañuelo de hilo, la receta de un pan que nadie más lograba igualar. Rook, 14, llevaba la tristeza con gestos bruscos y la mirada interrogadora de quien no entiende por qué el mundo fue tan frío con su familia. Las niñas más pequeñas, Lorna y Finch, se encontraban a merced del rumor. Bree, que apenas tenía 3 años, no comprendía la ausencia de voces ni por qué la silla junto al fuego estaba vacía. Thaddeus volvió a la casa con la cruz detrás, como si arrastrarla fuera la única forma de verificar que la muerte existía fuera del acto de sus ojos. Entró. La madera del umbral gimió una queja antigua. El viento, al filtrarse, le heló los huesos. La cocina, donde Miriam había ordenado todo hasta el último frasco, ofrecía ahora una colección de cajones atascados, telas sin doblar, y una mesa con marcas de platos que nadie barría. Thaddeus se movía con la economía de quien ha aprendido a no malgastar fuerzas. Recogía, barría, atizaba el fuego. Había allí la firmeza de la supervivencia, pero no la ligereza de la risa. Esa noche, después de enterrar la penumbra en la leña y de acomodar a los niños como pudo, Thaddeus se sentó frente al fuego. Sostuvo una taza de caldo que sabía a metal y a nostalgias. Cerró los ojos y dejó que los sonidos de la casa, un jarabe que goteaba en la alacena, el respirar desigual de un niño, llenaran el hueco. Se permitió pensar que la vida era eso, una sucesión de tareas que, si se cumplían, mantenían a raya la desolación. No había lugar para ceremonias largas, no con 10 bocas que alimentar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se apiadaba y el monte brillaba con la escarcha de la madrugada, se escuchó el golpe de cascos. En la curva del camino apareció una figura que no pertenecía a ninguna postal conocida del valle, una mujer a caballo, empujando a su montura cansada, con un abrigo remendado y una trenza que caía sobre el hombro como un río de cobre. El caballo cojeaba del lado derecho. El animal respiraba con la fatiga de quien ha cruzado ríos y llanuras. Ella llevaba consigo una bolsa de lona y un semblante que, si se le prestaba atención, guardaba tantas líneas como un mapa de invierno. La mujer se detuvo. Miró la casa, miró la cruz. Cruzó la distancia con pasos que olían a tierra mojada y a hierba. No había arrogancia en su andar, solo la higiene de alguien que ha viajado para encontrar un techo y quizá algo más. Thaddeus, en la puerta, la observó sin preguntar. Había en sus ojos la costumbre de calcular riesgos. Un forastero podía traer problemas, pero la mirada de la mujer no anunciaba amenaza. «Buenas», dijo ella, con un acento que no lo emplazaba en un lugar conocido, pero que no molestaba. «Mi caballo perdió un herrado en la última cuesta. Si no es molestia,
Quisiera lavarlo un poco, abrigarlo, y, gracias por lo de la cruz, no pasé de largo. Había en su voz la costumbre de quien ha aprendido a medir las palabras para que no le hagan daño. Tadeusz asintió, lento. La vio bajar del caballo, sacar una manta de la bolsa, desatar el petate con manos expertas. Los niños, atraídos por la novedad, asomaron la cabeza. Bri, la más pequeña, avanzó despacio, sujetándose a la amazona por la falda. La mujer sonrió sin fingir. Tenía un hueco de caricia que la hacía humana. «Me llamo Elisa Brenlock», dijo con la firmeza de quien confía en que decir el propio nombre es un acto de civilidad. «Vengo de Missouri, camino al norte. Si me permite, puedo ayudarle con la casa. No cobro mucho, pago con lo que sé. Sé de curas de hierbas, de hacer pan, también sé acunar a niños que no duermen». Las palabras entraron en la estancia como un fuego que calienta y que, al instante, revela más cosas. La promesa de una cena, el orden de una casa, la posibilidad de que la sombra tenue se convierta en una forma de ayuda concreta. Tadeusz pensó en el trabajo, errar, cercar, sacar pescado si alguno tenía suerte. Pero también en que la ayuda había llegado en un momento en que las manos que guiaban la casa estaban huecas. Miró a sus hijos. Vio la esperanza casi infantil en los ojos de Hetty cuando la extranjera habló de pan. «Si te quedas», murmuró Tadeusz más para sí que para la mujer, «que no sea por pena. Aquí no sobra nada, se trabaja». Elisa asintió, con la expresión serena de quien conoce las condiciones de la hospitalidad en el oeste. «No vengo a robar, señor Corrin. Vengo a arreglar lo que pueda. Y si hace falta, pago con trabajo». Fue ella la que, esa misma tarde, prendió una olla de hierro sobre el fuego, revolvió en una cazuela que había visto más cocinas que la propia casa, y transformó un cuarto de zanahoria, unas raíces y algo de carne dura en un guiso que calentó el aire y la memoria. El olor se extendió por la casa como una promesa. La sopa calentó los cuerpos y, por un instante, también el ánimo. Los niños comieron por primera vez en días con el esfuerzo de aquel fuego. Bri, entre babas y arrullos, reclamó más. Hetty intentó replicar el gesto y falló, pero Elisa la guió con paciencia. Le mostró cómo amasar, cómo salar la masa, cómo no desesperarse cuando la harina se niega a cooperar. En la mesa, con las manos manchadas de harina y el rostro animado por la labor, Elisa parecía erigir algo más que comida. Reconstruía la casa. Puso en fila tazones, buscó en los cajones servilletas que nadie recordaba, acomodó las sillas como quien ordena un templo pequeño. Al ver cómo las manos de Tadeusz se movían, ásperas y precisas, ella supo leer el dolor en su manera de frotar la madera, en la inclinación de su rostro. No preguntó sobre Miriam al principio. Dejó que el silencio hiciera su curso. Fue un gesto sencillo. Una taza calentada en sus manos, una palabra en el momento justo, lo que empezó a romper la carcasa de la tristeza. Esa noche, la casa tuvo sonidos distintos. Un acorde improvisado de una guitarra vieja, la carcajada corta de Rook ante una anécdota sin gracia que Calder contó para rellenar el silencio, la voz de Hetty leyendo en voz alta un fragmento de la vieja Biblia que siempre había pertenecido a Miriam. Elisa escuchó, y al escuchar hizo preguntas que no dolían, sobre el verano pasado, sobre cómo la lluvia se llevaba los caminos, sobre el lugar favorito de Miriam en el jardín. Poco a poco, sus preguntas hicieron salir recuerdos como luciérnagas. La voz de Miriam diciendo un refrán, su manera de doblar las servilletas, la forma en que canturreaba en la cocina. No quiso borrarla. Tadeusz se dio cuenta de que la forastera no intentaba reemplazar a nadie. Su labor era coser, no recortar. En los días siguientes, se tejió una rutina que, aunque frágil, tenía la seguridad de la costumbre. Elisa lavaba el pan y lo clavaba en la mesa con gestos precisos. Enseñó a Hetty a preparar una compota que ahora Miriam no podía hacer, y la chica replicaba cada movimiento como si fuera un hechizo que trajo la presencia de su madre. Calder aprendió a reparar una valla junto a la forastera. Entre golpes y risas, confesó que pensaba ir al pueblo a trabajar en las vías, pero que no sabía si la familia podría soportarlo.
Elisa lo escuchó con mirada afable, y le dijo con voz templada, que a veces la lealtad era un alambre que se tensaba entre los sueños y la obligación. Que los sueños podían esperar, pero no para siempre. Calder la miró como quien encuentra en la palabra de un extraño una brújula nueva. Las noches eran otra cosa. Tadeusz, que estaba acostumbrado a dormir con la conciencia atornillada al deber, se sentía observado por la propia pandemia de la pérdida. Elisa llegó a ser la guardiana de esas noches en vela. Cocía un té de menta para Tadeusz, le dejó un pan caliente en la mesa del escritorio y, sin largas confesiones, le preguntó cómo dormía su hijo mayor, o qué quería hacer con el huerto. A veces, en la inmensa quietud, permitía que Tadeusz mirase su rostro en la oscuridad y sintiera que había quien atendía la casa sin acumular expectativas de amor. Y en ese trajín cotidiano, el valle empezó a hablar. Las voces al principio eran en susurros. Hay una mujer nueva. Ha sabido de ropa y de curas. Llega de Missouri. Mercy Creed, la esposa del reverendo, vino una tarde con una cesta de telas y observó la casa mientras milagros mínimos se realizaban. Una cortina cosida, un mueble reparado, la risa corta de un niño. El reverendo Josiah Creed, hombre de voz templada y de mirada que buscaba justicia en lo cotidiano, tocó la puerta. No vino a juzgar. Vino a ofrecer una misa breve para recordar a Miriam, y trajo consigo la posibilidad de entablar la palabra con la comunidad. La iglesia no es solo palabra en domingo, dijo Josiah. Es lo que se hace cuando la mitad de una familia no sabe qué será de ella. Y usted, señor Corrin, ha hecho lo que debía. Pero también ha permitido que alguien ayude. Eso por sí solo cuenta. Las palabras del reverendo tenían la cadencia de quien entiende los tiempos. No eran aplausos ni reproches, eran la constatación de que la comunidad mira, observa y luego actúa. Tadeusz asintió. Calder, que estaba cerca, se permitió sonreír con la certidumbre de que, tal vez, su carga se aligeraría. Pero la llegada de Elisa no solo ofreció alivio. Trajo consigo preguntas que la ciudad había dejado sin respuesta. La gente del valle, con su costumbre de escudriñar, encontró en la forastera una tela en la que bordar su curiosidad. Algunos la miraron con agradecimiento, otros pusieron sus ojos en detalles que no comprendían. ¿De dónde venía? ¿Por qué viajaba sola? ¿Qué sombras dejaba su pasado? En el oeste, mucha gente había aprendido que no todo es tan simple como la bondad. A veces la salvación camina con cicatrices. Elisa, mientras trabajaba, no hablaba de su hogar. Cuando alguien preguntaba de Missouri, dejaba la respuesta en un silencio que no era evasivo. Era solo prudencia. Había huellas en su voz que contaban una historia. Conocía plantas que curaban, conocía a hombres turbados y mujeres duras. Conocía el oficio de sobrevivir a lo inesperado. Un día, en la cocina, mientras Hetty pelaba manzanas, la mujer dejó escapar un recuerdo que no buscó. Una casa con vitrales rotos y una discusión que terminó en un silencio definitivo. Fue una mención breve, pero la tensión se palpó. Alguien en la silla de enfrente dejó de mascar su pan. Tadeusz notó cómo Elisa miró una rama del jardín, como si quisiera dibujar en el aire el contorno de lo perdido. Aquel mismo crepúsculo, en la taberna del pueblo, alguien leyó un telegrama. Las hojas crujieron con la importancia de la noticia. Un U.S. Marshal, Everett Shaw, iba a estar en la zona dentro de 3 días para una investigación vinculada a un caso viejo en Missouri. Las palabras eran secas y oficiales. La gente del pueblo las repitió como quien recita un vaticinio. Adelaide Fenwick, una mujer con intereses en varios negocios y enemistades antiguas, fue nombrada en murmullos como quien había puesto en marcha una denuncia. El rumor se coló en el valle como humo. Un nombre y el posible regreso de la ley. Esa noche, después de madrugar y de haber clasificado pacientemente los mazos de leña, Tadeusz encontró una nota clavada en la puerta de la casa. Se ha pedido que todo forastero que haya pasado por Missouri se presente ante la autoridad federal si fuese requerido. El resto del mensaje era un sello a la manera de un recordatorio oficial. Tadeusz frunció el ceño. No comprendía por completo las vueltas de la ley federal. Lo que sí entendía era que la presencia de un marshal
Significaba que algo o alguien iba a remover lo que ahora palpitaba con debilidad en su hogar. Al amanecer siguiente, el ruido de cascos fue distinto, serio. La polvareda subía con intención. Un caballero a caballo, con botas limpias y chaleco oscuro, se presentó en la puerta del rancho con la formalidad de quien trae un deber. Su nombre, según dijo, era Everett Shaw, U.S. Marshal. Se presentó con papeles que cruzaban la mesa como un golpe. «Busco a una mujer de nombre Elisa Brenlock», dijo con voz que no juzgaba pero que no permitía cavilaciones. «Hay cargos que requieren su declaración en relación con un asunto en Missouri. No es una orden de arresto todavía, pero sí un requerimiento. Debe presentarse si no quiere que se active una orden». Las palabras llenaron la cocina como si alguien hubiera tirado una jarra al suelo. Calder apretó las manos en el respaldo de la silla. Hetty dejó de mover la cuchara y miró a Elisa con los ojos abiertos. Thaddeus se incorporó como si alguien hubiera tirado una cuerda profunda que lo anclara al suelo. Había allí la certeza de que los muros que había reconstruido con paciencia podían caerse si la ley tomaba su curso. Elisa se mantuvo serena. No retrocedió ni replicó con aspereza. Miró al Marshal con la lucidez de quien mide riesgos y consecuencias. «No oculto nada», dijo ella. «Estoy dispuesta a declarar. Pero si mi salida de aquí pone en peligro a los niños, propongo que se busque una alternativa. Hay maneras de tomar mi testimonio sin fracturar una casa que aún respira por hilos». La voz de Elisa era clara, y en ella había algo más que cautela. Había dignidad. Thaddeus sintió que, por primera vez desde la muerte de Miriam, la casa no era solo un lugar para sobrevivir. Era también un fragmento de comunidad que podía ser defendido. El Marshal, profesional en su calma, respondió con la estricta neutralidad de quien representa ley y no corazón. «Las órdenes se ejecutan según procedimientos», afirmó Shaw. «Pero los tribunales sí consideran circunstancias. Si hay disposiciones que permitan tomar su declaración aquí, se pueden contemplar. No prometo que la ley ceda, señor Corrin. Solo digo que hay caminos formales». Thaddeus no fue hombre de muchas palabras. Fue hombre de gestos. Y uno de esos gestos brotó de la acumulación de noches de vela y del miedo de ver a su casa vaciada. Se acercó a la mesa. Miró a Elisa con algo que fue mezcla de decisión y de cansancio, y habló con la voz que rara vez alzaba. «Si la salida de Elisa supone llevarse a alguien a quien los niños llaman madre», dijo, «ni yo ni los niños no tendremos mucho. No sé bien de leyes, Marshal, pero sé de lo que una casa necesita para respirar. Si hay una forma legal de garantizar que esa casa no quede otra vez sola, la tomaré. Si casarme con ella protege lo que queda de mi familia y me permite mantener su testimonio aquí, lo haré». El silencio se clavó con la precisión de una aguja. Calder se dejó caer en la silla, la mandíbula tensa. Hetty sostuvo la taza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Rook frunció el ceño. El Marshal dejó que la palabra caminara, observando un fenómeno humano, donde la ley no puede intervenir. La decisión que nace del deber. En la cocina, la mesa con restos del guiso tenía ahora la gravedad de un altar improvisado. Elisa lo miró. Sus ojos, hasta entonces equipados con paciencia y distancia, mostraron una pequeña sorpresa que no supo si era desconfianza o alivio. No hubo lágrimas, ni dramatismos. Hubo una pregunta en los labios de la mujer, una pregunta cargada de agencia. «¿Y si me niego?», preguntó. «No quiero que me tomen por un objeto. Si usted lo hace para cuidar de los niños, quiero condiciones claras. No aceptaría un matrimonio que me ate sin posibilidad de elección. No tolero ser escondida bajo una etiqueta para salvar reputaciones». Thaddeus, que no era hombre de grandes promesas, sino de acciones, respondió sin frivolidad. Habló de términos, de protección legal, de un acuerdo que se revisaría cuando las cosas se aclarasen. Propuso que, mientras se resolviera la cuestión legal, Elisa tuviera los derechos de esposa en el sentido de la ley local, protección, hogar, reconocimiento, pero que existiera una cláusula de revisión. Si quedaba absuelta, ella podría decidir permanecer o marchar. También ofreció, con humildad,
que la verdad de Miriam no estaría suplantada jamás, que su memoria tendría lugar en la casa y que él no permitiría que nadie la tachara. La forastera escuchó sin prisa. Sus dedos jugueteaban con la servilleta. Su respiración marcaba la medida en que su voluntad se estaba evaluando. Había en sus ojos una historia de daños y de resiliencia. Sabía que un matrimonio por conveniencia, en el sentido legal, podía ser la única barrera entre su libertad y un traslado forzado. Conocía también las humillaciones que eso podía acarrear. No era una decisión que se tomara a la ligera. Los niños, inadvertidos, se habían acercado en tropel. Calder, con la seriedad de quien entiende que su vida puede cambiar. Hetty, con la esperanza de que la mujer que cocinaba pan también fuera quien sostuviese la casa. Rook, con los puños apretados. Bree, inconsciente de los términos y las implicaciones, alargó la mano y sujetó el bordado del abrigo de Elisa, con la tranquilidad que solo brindan los niños. La escena era torpe y hermosa. Una propuesta surgida de la necesidad. Una mujer con dignidad que consideraba condiciones. Un conjunto de miradas que buscaban el refugio de la estabilidad. Elisa se puso en pie. Sin grandes gestos, y con la firmeza que le había enseñado el camino, se acercó a Thaddeus. Lo miró a los ojos y dijo, sin rodeos, «Si vamos a considerarlo, que todo quede por escrito ante alguien que no sea usted ni yo. No quiero palabras en la mesa que el tiempo pueda devorar. Quiero garantías. Y los niños deben saber la verdad. No quiero ser oculta». Thaddeus asintió con una gravedad que no necesitó adornos. Se volvió hacia el Marshal, hacia el reverendo que había entrado sin ruido por la puerta al oír las voces, y hacia los hijos que respiraban con la expectativa de quien aguarda la respuesta del mundo. Allí, en esa cocina, entre ollas y servilletas, se entrelazaban el deber y la ley, la delicadeza del honor y el arriesgado gesto de proteger una familia. El reverendo Josiah Creed, que había permanecido en silencio hasta aquel instante, se acercó con la serenidad de quien reconoce la dimensión sacramental de las decisiones humanas. «Si la ley lo permite», dijo el reverendo, «y si ambas partes consienten con plena libertad y bajo juramento, puedo dar fe de un acuerdo que no sea mera ficción. Pero también debo advertir, no es un gesto menor. El matrimonio es un lazo que conlleva responsabilidades. No puede usarse como escudo para evitar la justicia, ni como camisa de fuerza sin que haya voluntad plena». La presencia del reverendo añadió un peso moral a la mesa. No se trataba de una cuestión de manipulación, sino de la búsqueda de una solución que preservase la dignidad de todos. El Marshal, que representaba la ley, dejó claro que el procedimiento podía respetar acuerdos si no había obstrucción. Thaddeus escuchó con la sencillez de quien ya había decidido hacer lo que creyera correcto. Elisa escuchó la posibilidad de una salida que no la redujera a un objeto. Quedó, entonces, un silencio denso. Afuera, el viento marcaba la tarde con un lamento largo. Dentro, la casa se detenía a escuchar el cruce de destinos. El gesto propuesto por Thaddeus podía salvar a los niños y otorgar a Elisa la protección que necesitaba para dar su testimonio sin ser arrancada. Podía también convertir a dos personas que hasta entonces mantenían un vínculo profesional en algo indecible. Pero también había un riesgo ético. La posibilidad de que aquel matrimonio naciera de la necesidad y no del afecto. Ninguno lo quería así. Elisa respiró hondo. Miró a los niños. Posó la mano sobre la cruz de madera que marcaba la tumba de Miriam, no para borrar, sino para prometer respeto. Luego, miró a Thaddeus y habló, con la calma de quien había aprendido que la libertad empieza por nombrar las condiciones. «Acepto considerarlo», dijo. «Pero no hoy. Necesito tiempo para consultar. Necesito que se me haga una declaración por escrito de lo que se propone y de mis derechos. Y quiero que los niños me vean si esto ha de suceder. No aceptaría un matrimonio secreto». La decisión de pedir tiempo no fue un rechazo. Fue una defensa. Era la forma en que Elisa afirmaba su agencia. Thaddeus, que no era hombre aficionado a las palabras largas, asintió como quien reconoce la justicia de la petición. «Pediré que todo se ponga por escrito», respondió, «y usted decidirá».
No le prometo que el mundo nos lo hará fácil. Solo le ofrezco la casa y mi palabra. En la puerta, cuando la tarde caminaba hacia el frío, el Marshal guardó sus papeles. El reverendo abrió una libreta para anotar condiciones. La comunidad, por ahora en segunda línea, esperaba observadora. Fuera, la cruz de Miriam brilló con esa luz que a veces confunde lo que es pasado con lo que puede ser futuro. Dentro, sobre la mesa con restos de guiso, se trazó la primera línea de un pacto. No era un final, sino una bifurcación. Esa noche, mientras la casa se cerraba como un puño y las ratas por las esquinas reclamaban migas, Calder salió al corral. Miró el cielo y dejó que la helada desafinara su aliento en el aire. Pensó en irse, en encontrar soldada una vida propia, pero en su pecho algo se tensó. La idea de que quedarse no era solo una obligación, sino una posibilidad de proteger lo que quedaba. Hetty, desde la ventana, le devolvió una mirada de complicidad. Rook se quedó junto al fuego, sosteniendo la cazoleta con las manos calientes. Bree dormía con el abrigo arrugado sobre el rostro, sin saber que algo semejante al cambio se había presentado. Elisa caminó hasta la tumba de Miriam. No era un gesto de reemplazo, era de reconocimiento. Dejó allí una pequeña rama de romero que había traído en su bolsa. No era un rito ostentoso, era un recuerdo que sellaba una promesa de respeto. Luego, cuando la noche se espesó, se acercó a la puerta y miró la casa como quien mira una embarcación que puede encallar o llegar a puerto. A la mañana siguiente repetirían los pasos. El Marshal volvería con papeles, el reverendo con la pluma y la comunidad con su tendencia a juzgar. Lo que todavía no estaba cerrado era la respuesta de Elisa. Si diría sí para proteger a los niños y al rancho, ¿y en qué términos? Entre el deber y el derecho, entre la ley y el hogar, se abría una brecha que tendría que ser cerrada con cuidado. La decisión no dependía solo de ambos. Dependía de la verdad que se escondía en Missouri, de la confianza que el pueblo depositara en la forastera, y de la capacidad de Thaddeus para sostener una promesa que no usurpara la memoria de Miriam. Esa noche, mientras las estrellas desgranaban el frío sobre las colinas, la casa de los Corrin se preparó para algo que sería más que una ceremonia. La primera conversación que decidiría si dos destinos, hasta entonces paralelos, se entretejerían para siempre. La mañana en que se debía decidir, el rancho parecía contener el aliento. La escarcha había dejado hilos de vidrio sobre la hierba, y los cascos del Marshal levantaron un polvo que olía a hierro y a jornada por empezar. Everett Shaw llegó con voz medida y papeles almidonados. El sheriff Bogn Keller, de pasos más lentos y manos que ya conocían más apretones que endurecimientos, se quedó a distancia, como quien vigila que la ley se cumpla sin perder de vista la compasión. Josiah Creed traía la sotana arrugada y la serenidad de quien sabe que en ocasiones lo correcto es más práctico que lo perfecto. Se sentaron todos alrededor de la mesa, donde aún quedaban marcas del guiso que había iniciado la reconciliación de la casa. Thaddeus y Elisa no eran ya dos extraños cruzando sus necesidades. La noche previa habían redactado con la ayuda de una página en blanco las cláusulas que Elisa había pedido. No eran palabras de abogado, sino promesas concretas. La duración provisional del arreglo, la condición de que Elisa no sería escondida ni forzada a permanecer si las acusaciones quedaban resueltas, y la garantía de que su testimonio se tomaría sin que la familia fuera desmantelada en el proceso. Había una cláusula para la revisión, otra que defendía la memoria de Miriam, y una tercera que establecía la presencia de testigos civiles en cada acto que afectara a la familia. El Reverend Josiah había fungido como escribano improvisado. Sus letras eran firmes, con la caligrafía de quien raramente emplea plumas en su vida cotidiana, pero la esencia de sus anotaciones era pura seguridad para Elisa. El sheriff firmó con un trazo áspero. El Marshal, que no veía con malos ojos la humanidad cuando ésta no significaba obstrucción de la justicia, dejó que las formalidades cayeran en la mesa como una tregua posible. Si este acuerdo no impide que su testimonio sea escuchado, dijo Everett con la neutralidad que le correspondía, no tengo motivos para negar una dilación. Pero insisto,
La ley debe seguir su curso. Si en algún punto se recibe una orden judicial que exija que la señora se presente fuera de este rancho, la cumpliremos. Mi obligación es equilibrar la aplicación de la ley con las circunstancias humanas. Tadeus asintió. Había en su gesto la sencillez del que no pretende falsear al mundo. Solo ofrecía lo que podía ofrecer. Elisa, por su parte, respondió con la claridad de quien sabe que ningún documento blinda la dignidad si no hay intención detrás. No obstruiré nada, dijo. Daré mi declaración aquí si así lo permite la ley. Pero quiero que quede constancia de que acepto este vínculo de forma temporal, sin que eso anule mi libertad para escoger después. Los presentes intercambiaron miradas. Nadie forzó explicación adicional. Se hizo notar la honestidad sobre la mesa, y con ella algo parecido a la paz. El reverend Josiah, con la cordura de quien entiende símbolos y obligaciones, dijo: si así lo han decidido y han puesto por escrito los términos, puedo oficiar la unión. No será una ceremonia de fiesta, sino una confirmación de voluntad recogida en público. Y que conste, mi iglesia exhorta a la verdad, no a la manipulación. La ceremonia se planeó de inmediato. No hubo tiempo para tulipanes ni para festejos largos. El rancho, como las familias de la frontera, resolvía en la prisa día a día lo que otros dejaban a las instituciones. Entre los testigos, Calder se ofreció primero. Había en su gesto la mezcla de orgullo y de sacudida que produce reconocer que la protección de su casa vale más que cualquier plan de marcha que hubiera construido en su cabeza. Hetty, con los ojos encendidos por un fervor humilde, pidió ser la segunda testigo. Bree, con su inocencia cruda, trepó al regazo de Elisa y no quiso soltarla durante la breve ceremonia. No fue una boda al uso. No hubo anillos finos, sino un anillo sencillo de alambre y un pedazo de seda remendado que sirvió de lazo. Josiah habló de compromiso y de responsabilidad. No pronunció sermones melosos. Dijo que las palabras de pacto sirven para ordenar la vida, y que el amor verdadero es el fruto de la perseverancia, no la promesa de un fulgor. Tadeus dijo con voz baja que cuidaría la casa y la memoria de Miriam. Elisa habló de su libertad y de su decisión de proteger, por un tiempo, a quienes habían abierto su puerta sin preguntas. El firmar no borró el escozor de la injusticia que la señalaba, pero añadió un cuerpo legal a esa protección. La comunidad tendría que respetarlo, o al menos, enfrentarse abiertamente si pretendía ignorarlo. Cuando el reverend Josiah cerró el libro y afirmó con una cruz la licencia que le permitía oficiar, la casa exhaló. No fue un triunfo clamoroso, sino un alivio callado. Por primera vez, la posibilidad de separación de la familia por intervención externa parecía perder su inmediatez. Los niños, con una madurez extraña para su edad, abrazaron a la mujer que les había dado pan. Tadeus sostuvo la mano de Elisa con la fuerza de quien promete sostener más que un techo. Y en la esquina, junto al fuego, la vieja guitarra volvió a sonar débilmente, marcando el pulso de una existencia que se rehacía. Los días que siguieron fueron un tejido de pequeñas pruebas. Everett Shaw continuó con su labor, pero con la mesura de quien comprende que la evidencia muchas veces requiere más paciencia que prisa. Se solicitó a la oficina regional una copia de los expedientes de Missouri. Se reclamaron declaraciones. Se pidieron al pueblo del otro estado documentos que no siempre llegaban con diligencia. El rancho se convirtió, por momentos, en una suerte de despacho judicial improvisado. Testigos que venían a declarar sobre nombres y fechas, cartas que se leían en voz alta, y sobre todo, el rigor de Elisa, que decidió cooperar hasta el hueso para limpiar su nombre. Ella relató su versión con la calma que otorga la verdad cuando ha sido forjada en dificultades. Contó que su cuñado, un hombre con problemas de temperamento y de deudas cuyo nombre, por respeto a los vivos, a menudo mencionaba en su soledad, había sido víctima de una cadena de decisiones torpes, deudas, rencillas y una botica compartida que había sido objeto de robos y acusaciones previas. Recordó el día en que un jarabe que ella preparó para una tos fue tomado por el cuñado, quien, esa misma noche, sufrió un colapso que se atribuyó a una mezcla de alcohol y medicamentos. No dijo que ella hubiera buscado hacer daño. Al contrario,
Narró cómo fue la que, en la madrugada, lavó la frente del hombre, le aplicó inquieta un emplasto de romero y le gritó desesperada por socorro. Las circunstancias, como acostumbra la vida, se volvieron más complejas en la boca del rumor. Adelaide Fenwick, que tenía intereses con el fallecido y enemistades abiertas con la familia, extendió una acusación que encajaba mejor con su deseo de eliminar un obstáculo comercial que con la verdad. Para completar su testimonio, Elisa aportó pruebas pequeñas pero contundentes, cartas de su hermano que indicaban viejas disputas financieras, el frasco del remedio que había preparado, donde una etiqueta a mano demostraba su intención curativa y no mortífera, y sobre todo, el testimonio de 3 personas que afirmaron haber visto al cuñado beber en exceso la noche de su muerte. Esas declaraciones no exculpaban de manera automática, pero empezaban a dibujar un panorama menos acusador. El Marshal escuchó con atención, tomando nota de las incoherencias y de los huecos en la acusación de Adelaide. Mientras la legalidad avanzaba, la convivencia entre Elisa y Thaddeus evolucionó en sintonías pequeñas. No hubo romances de novela instantánea. Hubo, en su lugar, noches de tertulia junto al fuego, donde se abandonaban en sonrisas ásperas cuando un niño contaba una historia malvada. Madrugadas, en que ambos trabajaban en silencio en la higuera y sentían el sudor mezclarse con la tierra. Conversaciones que no trataban de amor, sino de cuentas por pagar, de semillas que debían plantar, de la forma en que el cerco había de repararse. En esos intercambios, las barreras que la muerte y la desconfianza habían creado se fueron ablandando. Thaddeus, hombre de pocas palabras, demostró su cariño en la economía de las acciones. Costear la reparación de una ventana, traer madera extra para fortalecer la cuna, enseñar a Calder a tomar las medidas de los postes sin que éste se sintiera obligado a marcharse. Esas fueron sus maneras de mostrar afecto. Elisa, por su parte, enseñó a Hetty a conservar las hierbas y a preparar ungüentos que calmaban dolores y cicatrices. Hizo que Rook comprendiera que la furia se doma con paciencia y tarea. En medio de la práctica diaria, se tejió una intimidad silente, construida con sudor y con cuidado. Los hijos ofrecieron sus propios matices al lento florecer de la confianza. Calder, que había contemplado la posibilidad de buscar fortuna en las vías del tren, vivió una pequeña crisis que lo empujó a decidir. Una noche, después de horas junto a la mesa donde se habían repartido cuentas y planes, confesó a Thaddeus que no sabía si marcharse sería abandonar a su familia. Thaddeus lo miró, no con reproche, sino con el peso de la herencia que había recibido. Fue Calder quien, viendo a Elisa con la taza de té entre las manos, comprendió que algunas promesas valían más que los sueños de partida. Decidió aprender la aritmética del rancho y permanecer por una temporada, aceptando que su juventud podía doblarse a la medida de una obligación que le enseñaría la responsabilidad. Hetty, por su parte, ganó una presencia suave y difundida en la casa. Con paciencia, se volvió confidente de Elisa y empezó a sentir que la cocina ya no era un objeto de nostalgia, sino un taller de futuro. Rook, más brusco, encontró en las mañanas de trabajo la manera de contener la ira. Su destreza con el lazo llegó a ser útil en las faenas del ganado, y con eso ganó un lugar propio en la comprensible confusión adolescente. Mientras tanto, en Missouri, la madeja que había tejido la acusación empezó a deshacerse por fricciones que nada tenían que ver con la justicia. Silas Fenwick, socio de Adelaide y hombre acostumbrado a pulir la mentira para hechos prácticos, vivía con la conciencia pesada. Había sido él quien, por rencor y cálculo, infló la versión que apuntaba a Elisa como chivo expiatorio. Sus razones eran mezquinas. Una deuda que necesitaron cargar a alguien, la ambición de controlar un terreno y la facilidad cruel de señalar a quien pasa por la vida con humildad. Pero las noches son espejo para la verdad, y la conciencia, aunque se trate de arrimarla a un rincón, vuelve a mirar. Silas escribió muchas cartas en su desvelo. Algunas las quemó, otras las dejó caer en los escondites de la casa. Una noche,
Presionado por la culpa y por el miedo a que la noticia de su accionar le estallase a él, rubricó una misiva cuyo destino cambiaría un río de cosas. La carta fue breve y directa. En ella, Silas admitía haber manipulado pruebas, haber mostrado documentos que no eran tales, y haber animado a Adelaide a presentar una denuncia que supiera resonar. Admitía también, con una expresión casi infantil de terror, que su acción había sido ciega y ruin. La dejó en el hueco de la vieja chimenea, donde creía que el fuego la consumiría. No la consumió. Un vecino, amante de los falsos fuegos y de los rescoldos de chismes, la encontró y la envió a donde creyó que debía ir, a la oficina del Marshal que había intervenido en el valle. Cuando Everett abrió la carta, el papel casi frío le dejó la sensación de que aquella pieza apenas era el principio de algo. La confesión de Silas no era prueba en sí misma de que Elisa fuera inocente, pero añadía una línea coherente donde antes había solo fragmentos. Con el documento en la mano, el Marshal ahora contaba con una pista para atar hilos dispersos. Debía verificar si Silas hablaba por sí, o si su misiva era el gesto de un hombre a punto de caer. Envió una orden para que se localizase a Adelaide y a Silas, y pidió que la correspondencia precedente se juntara y se cotejara. La noticia de la misiva se propagó como un rumor que prende de rama en rama. Algunos se alegraron por la presunta limpieza del nombre de Elisa. Otros se mostraron escépticos, advirtiendo que confesiones así pueden tener segundas intenciones. Adelaide, por su parte, negó con furia y con la hiel de quien teme perder lo que obtuvo. Dijo que la carta no probaba nada, y que el valle debía permanecer atento. La tensión se convirtió en un pulso directo. Un hombre había reconocido su participación en algo sucio. Una mujer que había acusado a Elisa se encontraba en el punto de mira, y la familia Corrin vivía la ansiedad de la espera. El desenlace tomó la forma de una carta más formal y de la llegada de un mensajero polvoriento que traía, además de documentación, la verdad en tinta. La misiva final no fue la de Silas directamente, sino una declaración enviada por él a la autoridad regional, donde detallaba sus acciones y pedía perdón. En ella, describía con minuciosa frialdad cómo había orquestado la acusación para salvar un contrato que él estimaba en riesgo. Contó cómo había forzado a Adelaide a implicar a Elisa con documentos que había fabricado y testimonios que había comprado con promesas y dinero. Cuando la ley tuvo frente a sí una confesión escrita, firmada y enviada, las piezas empezaron a encajar. Everett Shaw, con la prudencia de un oficial que no celebra antes de tiempo, presentó la documentación ante un juez de instrucción y obtuvo la orden de cerrar la investigación contra Elisa por falta de pruebas genuinas y por la nueva evidencia de fraude. La absolución no fue un estallido público. La frontera no acostumbra celebraciones pomposas. Las noticias enmudecen en temporadas y vuelven a brotar. Pero para la casa Corrin, la certeza de que Elisa no sería arrancada de su mesa fue tan cercana a la liberación como podían soñar. La comunidad del valle reaccionó de distintas maneras. Aquellos que habían brindado ayuda se acercaron con tímida disculpa. Algunos no pronunciaron palabras porque sabían que la vergüenza no se cura con un saludo. Otros, más rencorosos, guardaron silencio. Mercy Creed, siempre de manos cálidas, trajo un canasto con confitura y con una nota que era un abrazo sin condiciones. Calder, que había sentido la vulnerabilidad de la familia como un peso y luego como un motivo para quedarse, habló abiertamente con los vecinos en el mercado y defendió a la mujer que les había dado pan. Sus palabras no borraron los días en que la duda los visitó, pero establecieron un claro de solidaridad que ayudó a cerrar la brecha. Elisa, una vez que el peligro jurídico se disolvió como escarcha al mediodía, no se dejó arrastrar por la necesidad de venganza. Podía haberlo hecho. Sus manos, curtidas por la vida, podrían haber reclamado castigo para Adelaide y para Silas. Sin embargo, decidió que su vida recuperada tenía más que ganar en la restauración que en la vindicta. Pidió con serenidad que la comunidad no celebrara su inocencia con el gesto de mayor humillación para quien antes la había acusado. Elisa pidió misericordia. Esa decisión, que no fue la de todos, marcó la profundidad de su carácter y le valió el respeto de quienes vieron en ella una fortaleza poco ruidosa. Tras la absolución formal,
Las conversaciones entre Tadeusz y Elisa cambiaron de registro. Se dejaron de lado las cláusulas. Ya no era necesario revisar la temporalidad del acuerdo. Hubo una conversación larga, sin prisa, una tarde de lluvia cuando el cielo cayó en hilos sobre la tierra. Hablaron de lo que sería justo, quedar juntos como atadura práctica o como elección. Tadeusz, que no se sentía cómodo con proclamaciones pomposas, dijo que la opción de marcharse debía ser de ella. Elisa, que había aprendido a medir su corazón con cautela, respondió que el temor a la soledad ya no era el motivo de su decisión, que el hogar que había encontrado, el cuidado que había recibido y la forma en que los niños la miraban eran razones sinceras para probar algo más. «Me quedaré», dijo Elisa una noche, tomando la taza de té entre las manos. «No por seguridad ni por conveniencia, sino porque aquí hay algo que quiero ver crecer. Pero quiero que sepan una cosa. Mi libertad no está secuestrada por un contrato. Si en algún momento mi voluntad cambia, la reconocerán». Tadeusz apretó la mano de ella. No hubo promesa grandilocuente, solo la autenticidad de dos personas que se aseguraban mutuamente el derecho a decidir el futuro. El tiempo, que es el verdadero artesano del amor en estas llanuras, siguió su curso. Semanas que se convirtieron en meses y meses que se prendieron en la rutina como clavos seguros. Elisa y Tadeusz compartieron labores, séquitos de risas domésticas y noches sin dormir por motivos felices o por partos que la vida suele preparar. Calder aprendió a leer facturas y a medir vigas. Años después pudo marchar, no por huir, sino para estudiar algo que más tarde traería progreso al rancho. Aprendió agricultura de regadío en una academia del condado y volvió con nuevos métodos que elevaron la producción. Hetty comenzó a coser para otras casas y empezó a enseñar a las vecinas las recetas que había aprendido, convirtiéndose con el tiempo en una maestra de la cocina local. Rook, después de muchos tropiezos juveniles, encontró en la disciplina de las mañanas un cauce para su energía. Se volvió encargado de los caballos y su manera de tratar al ganado le ganó la confianza de los vecinos. La relación entre Tadeusz y Elisa no fue un relato de pasiones arrebatadas. Fue la suma de gestos pequeños que, acumulados, forjaron algo profundo. Hubo noches de confesiones y de silencio compartido. Hubo un día en que Tadeusz, sin saberlo demasiado, escribió una carta a Miriam en su mente y la dejó junto a la cruz, pidiéndole permiso para encontrar felicidad de nuevo. Hubo otra noche en que Elisa se sentó en la silla de la cocina y tejió un pañuelo con hilo que perteneció a Miriam, como si el gesto fuera una alianza con el pasado, no una traición. Respeto por la memoria y la posibilidad de futuro se volvieron compañeras. El verano siguiente trajo consigo una cosecha generosa. El huerto que Tadeusz había dejado morir y que Elisa reanimó con su conocimiento de suelos y semillas, produjo manzanas que colgaron pesadas y dulces. La casa tuvo más invitados que excusas para quedarse encerrados. El pueblo celebró con un festival sencillo, una mesa grande con pan, cecina, ramilletes y canciones que el viento parecía recordar con gusto. En la plaza, bajo la sombra de frondosos árboles que no pertenecían aún del todo al valle, Mercy Creed y el Reverend Josiah organizaron una pequeña feria donde se repartieron dulces y se escucharon versos. La comunidad, poco a poco, recompuso la trama de la convivencia. Fue en el otoño, en pleno festival de la cosecha, cuando la noticia más esperada llegó. Elisa estaba embarazada. No hubo alaracas sensacionales. El anuncio se dio entre manos que cruzaban semillas, entre risas de niños que ya conocían otra realidad para su casa. La noticia, sin embargo, tuvo la virtud de poner en claro el hecho de que lo que había sido una necesidad legislativa se había convertido, sin dramática grandilocuencia, en elección. Tadeusz fue, por una vez, torpe con los sentimientos. Su sonrisa era de un hombre que aprendía a guardar joyas no vistas. Los niños que un día habían respirado la ausencia, ahora podían mirar al futuro con ojos que esperaban redondear la familia. El embarazo trajo sus miedos y sus cuidados. Elisa,
que había visto muertos y heridos en su camino de viajera, se cuidó con la diligencia de quien entiende que la vida es frágil y a la vez resistente. El rancho se llenó de olores de pan, de ungüentos y de risas contenidas. Tadeusz se encargó de sembrar un huerto más amplio, convencido de que un niño requeriría más manos que comida, requeriría un hogar que supiera recibir. Calder, Hetty y Rook se organizaron en pequeñas tareas: limpiar el cobertizo, hacer la cuna y coser pequeñas prendas que cualquier niño de la frontera consideraría tesoros. Bree, la pequeña que años atrás no comprendía la ausencia, ahora miraba con un interés casi cómplice la barriga de Elisa y hablaba a su hermanito con la seguridad de quien resulta el primer vigor de la madre adoptiva. La llegada del bebé fue un acto sencillo y cierto, como las cosas más importantes. El parto se produjo en la noche, con el murmullo del viento y el ruido de cascos lejanos que parecían una lejanía de otros tiempos. El bebé nació con llanto y con salud, y su primer aliento fue como un eco de tantas voces que habían buscado respiro en la casa. Lo pusieron en una manta que había pertenecido a Miriam. Nadie lo dijo en alto, pero todos supieron que la transmisión de la memoria no era una resta. La llegada de un nuevo ser no borraba a la mujer fallecida, sino que añadía una nueva nota al acorde de la familia. Con el paso de los años, el rancho prosperó en un ritmo que no tenía prisa por la fama. Las noches se llenaban de música y de relatos que los niños repetían en voz baja cuando la oscuridad los envolvía. Elisa se volvió una referencia para las mujeres del valle. Enseñaba a curar heridas, a conservar frutas, a tratar a los animales. Su historia con Tadeusz se convirtió en un ejemplo para algunos, en una leyenda de prudencia y cariño. La cena que había hecho años atrás, la decisión de un hombre de proteger a la familia y la voluntad de una mujer de no ser reducida a una pieza de tablero, se contaban como un relato moral con sabor a pan caliente. Adelaide Fenwick enfrentó las consecuencias de sus actos. La verdad, cuando empieza a circular entre documentos y testimonios, tiene la fuerza de un vendaval. No siempre derriba cuerpos, pero arrasa el terreno del prestigio. Adelaide perdió algunos contratos y la estima de vecinos que no toleraban la falsedad. Silas, por su parte, se marchó con la sombra de su misiva y con la necesidad de rehacer una vida lejos de lo que había manchado. La justicia, lenta como siempre, no perdonó sin castigo. Hubo sanciones y disculpas forzadas en reuniones que no tuvieron el sabor del arrepentimiento genuino. La comunidad del valle, que había aprendido a mirar con más cautela, ajustó con el tiempo sus ritmos. En el centro de la casa Corrin, la mesa volvió a ser un altar de encuentros. La cena que había iniciado todo, aquella cocción improvisada que había calentado el aire y los ánimos, se convirtió en símbolo. Cada año, en el aniversario de la llegada de Elisa, la familia reunía el mismo guiso, con las variantes de la cosecha, y lo tomaba alrededor de la mesa. Allí se contaba cómo una mujer con un caballo herido había parado la noche cuando nadie más supo cómo hacerlo. Allí se habló también de Miriam, cuya memoria no fue borrada ni minimizada, sino honrada por la familia que la había conocido. Se dejó una silla vacía en la mesa en señal de respeto. No era un hueco de luto, sino un lugar de continuidad. El amor entre Tadeusz y Elisa no fue un río que creció de golpe, sino un curso que, con el tiempo, se volvió hondo. Había días en que la ternura se presentaba en la forma de un pan partido en dos. Otras, en la manera en que Tadeusz hacía crujir la madera para que el fuego calentase a Elisa en las noches frías. Hubo también discusiones, como en cualquier matrimonio que respeta la libertad de sus contrapartes. Diferencias sobre cómo invertir en el cerco, sobre si aceptar una propuesta de venta de carne al pueblo vecino o sobre la forma de enseñar a los niños el oficio del campo. Esas discusiones obraban como pulir de hierro, obligaban a dialogar, a ceder y a comprender. El tiempo, que es el juez menos interesado en aclamaciones, dejó su marca en todos. Las cicatrices de aquel episodio de Missouri se volvieron menos visibles, aunque algunas palabras quedaron en la memoria. La justicia es un proceso. La honestidad no siempre resulta inmediata, y la compasión puede, cuando se ejerce bien, reconstruir familias. La decisión tomada entre ollas,
la cena que reunió a desconocidos y la proposición hecha con la urgencia del deber, se transformaron, con paciencia, en dos destinos que se eligieron uno al otro, sin coerción. En una tarde de otoño, ya con la higuera cargada, y los niños adultos visitando de vez en cuando, Elisa y Tadeusz sentaron juntos en el porche. Miraban el valle con la quietud de quienes han visto ciclos completarse. Calder había plantado una valla nueva que terminaba en una línea de árboles jóvenes. Hetty había decorado la casa para el festival. Rook se había casado con una chica del pueblo y visitaba con frecuencia para llevar lana y contar historias de caballos. Bree, ya no niña sino una mujer de semblante risueño, enseñaba a su sobrino a lanzar un lazo. Elisa posó la mano sobre la de Tadeusz y él apretó en respuesta, sin palabras adornadas. No hacía falta. La vida que habían elegido se había vuelto mesa de múltiples platos. Y la promesa que se habían otorgado en la prisa de una mañana con papeles, ante la figura de un reverendo y la mirada de un marshal, se había convertido en algo más que un trámite. Era un acuerdo de cuidado mutuo y de libertad respetada. La historia del rancho Corrin pasó a ser una de tantas en la memoria del valle, aunque para quienes la vivieron significó un territorio entero de aprendizaje y redención. A veces, cuando el viento traía la nota exacta de aquella primera cena, alguien en la plaza repetía la lección, que una sopa puede encender la esperanza, y que una decisión, cuando se toma con justicia y con respeto a la libertad del otro, puede cambiar dos destinos para siempre. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que aprecie relatos del oeste y sus pequeñas grandes lecciones. Suscríbete para escuchar más historias donde las cenas, las decisiones y el coraje cotidiano transforman vidas.